Como investigador independiente, especializado en casos archivados y olvidados en distintos lugares del mundo, hoy llegué hasta Argentina, donde tuve acceso a documentos polvorientos y confidenciales que yacen en los archivos de la policía de la provincia de Córdoba. Estos expedientes, clasificados bajo el código Caso Carpa Sombría y sellados desde 2013 por orden judicial para proteger identidades y evitar escándalos, revelan una trama que parece salida de una novela negra, pero que, según reportes forenses, testimonios jurados y evidencias físicas como cartas y objetos recuperados, ocurrieron presuntamente en el invierno del 2007. Hoy te contaré sobre este caso. Con el paso del tiempo y la desclasificación parcial de archivos históricos, puedo revelar esta historia por primera vez al público. Basada en hechos que permanecieron ocultos en los sótanos de la comisaría, he reconstruido los eventos paso a paso, como si desenterrara un rompecabezas de traición, amor y venganza que dejó una huella imborrable en las sierras cordobesas. Si quieres apoyarnos para seguir revelando casos ocultos, regálame tu like, suscríbete al canal, que es completamente gratis, y comparte este video para que más personas puedan conocer historias olvidadas. Ricardo Mendoza nació en 1980 en una imponente mansión del barrio de Recoleta, en Buenos Aires, como el heredero privilegiado de un magnate de la industria agropecuaria. Su infancia transcurrió en un mundo de opulencia. Asistía a colegios privados de élite, viajaba a Europa en vacaciones familiares y recibía lecciones de equitación en las vastas estancias de Córdoba que su familia poseía. Sin embargo, a los 12 años, un escándalo devastador alteró su destino. Su padre fue arrestado por un fraude millonario que involucraba evasión fiscal y sobornos en contratos gubernamentales. La familia cayó en una ruina temporal, las mansiones fueron embargadas y Ricardo, marcado por la humillación pública y las burlas de sus pares, juró en silencio reconstruir el imperio familiar. Impulsado por esa determinación férrea, estudió administración de empresas en la Universidad de Buenos Aires y, a los 25 años, emergió como un empresario exitoso en Córdoba. Allí adquirió una cadena de hoteles boutique y viñedos en las sierras, convirtiéndose en un pilar de la economía local. Alto, con cabello castaño ondulado y una sonrisa encantadora que desarmaba a cualquiera, Ricardo proyectaba la imagen de un hombre bueno y filántropo, donando generosamente a orfanatos y fundaciones en Villa Carlos Paz. No obstante, bajo esa fachada, su ambición lo volvía manipulador. Siempre buscaba controlar lo que deseaba, ya fueran negocios o personas, empleando tácticas sutiles que rozaban lo ético. La trama se encendió en el crudo invierno del 2012, cuando el circo Estrella Errante, una compañía nómada de artistas con décadas de tradición, llegó a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. La gran carpa se erigió junto al lago San Roque, atrayendo multitudes ansiosas por escapar del frío con espectáculos vibrantes, leones rugientes en jaulas iluminadas, malabaristas lanzando fuego al ritmo de tambores y, en el centro de todo, Elena Vargas en el trapecio, volando como un ángel etéreo que desafiaba la gravedad. Elena y Marco Ruiz, el payaso principal del circo, habían cultivado un romance secreto años atrás, forjado en noches compartidas en caravanas polvorientas durante giras por provincias argentinas. Marco la amaba con una pasión celosa e intensa, viéndola como su ancla en el caos nómada de la vida circense. «Eres mi red de seguridad», le susurraba en momentos de intimidad, jurando protegerla de cualquier amenaza externa que pudiera romper su mundo precario. Una noche gélida,
Durante la función estelar bajo la carpa abarrotada, Ricardo Mendoza asistió al circo por invitación de un socio comercial, quien lo convenció de que sería una distracción de sus estresantes negocios. Desde su asiento privilegiado, Ricardo quedó hipnotizado por Elena, su gracia fluida, su vulnerabilidad suspendida en el aire y esa mezcla de fuerza y fragilidad que lo cautivó al instante. Al finalizar el show, se acercó al backstage con un ramo de flores exóticas importadas y una propuesta audaz que cambiaría todo. Deja este mundo inestable y nómada. Te ofrezco una vida de lujo en mi estancia en las sierras. Elena, agotada por la pobreza endémica del circo, los riesgos constantes de caídas mortales y la inestabilidad de mudarse cada pocas semanas, se sintió tentada por primera vez. Comenzaron a verse en secreto. Paseos románticos a orillas del lago San Roque, cenas en restaurantes elegantes de Carlos Paz, donde el vino fluía como promesas. Ricardo pintaba un futuro idílico, matrimonio en una capilla serrana, hijos correteando por viñedos y una estabilidad que Elena jamás había conocido. Pero, dividida por la culpa, confesó su dilema al jefe del circo. Este reaccionó recordándole con voz temblorosa el código inquebrantable que unía a todos. La familia circense jamás se separa. Para ellos, el circo no era solo un trabajo, sino un clan forjado en adversidades, un refugio contra el mundo exterior. El suspenso se intensificó cuando Marco empezó a notar a Elena distinta, ausente, distante. Consumido por los celos que lo carcomían como un veneno lento, comenzó a espiar los encuentros clandestinos de Elena y Ricardo. Siguiendo pistas discretas, un perfume ajeno en la ropa de Elena, un auto lujoso estacionado cerca del campamento, Marco investigó el pasado de Ricardo. Descubrió rumores inquietantes en círculos locales. El empresario había arruinado a competidores con tácticas sucias, como sobornos a inspectores o manipulaciones financieras, aunque nada había sido probado en tribunales. Elena, cada vez más dividida entre su lealtad al circo y el sueño de una vida mejor, anunció finalmente que dejaría el circo para unirse a Ricardo. La noticia estalló como una bomba en el campamento. La familia se reunió alrededor de una fogata nocturna, bajo un cielo estrellado que parecía juzgarlos, jurando que nadie abandonaba sin consecuencias. Don Alfredo, el patriarca indiscutido, advirtió con solemnidad: «El circo te dio vida. Traicionarlo trae sombras que te perseguirán para siempre». Marco, herido en lo más profundo, planeó una venganza sutil para sabotear al intruso. Durante una visita de Ricardo al circo, manipuló los frenos de su auto, causando un accidente menor que lo envió al hospital con contusiones. Pero Ricardo, resiliente y obsesionado, regresó más determinado que nunca, ofreciendo una suma generosa al circo para comprar la libertad de Elena, lo que solo avivó el resentimiento colectivo. La acción alcanzó su punto de ebullición en una noche tormentosa, con vientos aullando alrededor de la carpa y lluvia azotando el lago. Elena, lista para partir hacia una nueva vida, empacaba sus pertenencias en su humilde caravana. Marco la confrontó en un arrebato emocional, una pelea apasionada donde el amor se mezclaba con rabia ciega. «Si te vas, lo pierdo todo», gritó, su voz quebrada por el dolor. En un momento de desesperación, Marco la besó con fuerza, pero Elena lo rechazó con firmeza, afirmando su deseo de libertad. Humillado y destrozado, desapareció en la oscuridad de la tormenta. Horas después, Ricardo llegó para recogerla, solo para encontrar la caravana vacía, salvo por una nota garabateada en un trozo de papel. La familia no se separa. El suspenso colgaba en el aire como una niebla espesa.
¿Dónde estaba Elena? ¿Había huido o algo peor la había alcanzado? La venganza culminó en un clímax sangriento dentro de la carpa abandonada. Ricardo, alarmado y frenético, irrumpió en busca de respuestas. De repente, las luces se apagaron, truenos retumbaban como presagios. Marco, disfrazado con su maquillaje de payaso grotesco, lo emboscó desde las sombras, acusándolo de robar su mundo y destruir el clan. La pelea fue feroz, el eco de golpes resonando en la lona vacía. Ricardo, más fuerte y entrenado en deportes de élite, comenzó a dominar, pero Marco, en un acto de desesperación, sacó un cuchillo que había afilado en secreto. Un error fatal transformó la confrontación en tragedia. En la lucha caótica, Marco apuñaló a Ricardo, creyendo actuar en defensa propia. El empresario cayó muerto, su sangre tiñendo el aserrín del piso como un lienzo macabro. Pero entonces llegó el giro que los investigadores tardaron meses en desentrañar. Elena emergió de las sombras, revelando que ella había orquestado todo. Marcada por su infancia de pérdidas, la muerte de sus padres en un accidente circense que siempre atribuyó a la vida nómada, había usado a Ricardo como medio de escape. Al percibir la obsesión destructiva de Marco, fingió su desaparición para forzar un enfrentamiento mortal entre ambos. En realidad, había envenenado a Ricardo horas antes con una sustancia sutil obtenida de un herbolario local, y la puñalada de Marco fue solo el remate. Quería libertad, no cadenas, le confesó con frialdad, antes de dispararle en el pecho con una pistola oculta que pertenecía al domador del circo. Elena huyó esa noche, dejando atrás un rastro de caos. La policía la capturó días después en Buenos Aires, donde intentaba reinventarse con documentos falsos. El circo Estrella Errante se disolvió en el escándalo. Sus miembros se dispersaron por Argentina y don Alfredo murió de pena poco después, víctima de un infarto que los médicos atribuyeron al estrés. El final fue dramático y poético. En prisión, Elena reveló en una carta confidencial hallada en su celda que su verdadero amor siempre había sido el circo y que su venganza fue un acto de liberación por la infancia robada, eliminando a quienes representaban opresión. Marco como la cadena interna, Ricardo como la tentación externa, un suicidio en su celda mediante una sobredosis de pastillas escondidas, cerró el ciclo, dejando a Córdoba con un misterio eterno que aún susurra en las fogatas locales. Este caso, ahora desenterrado, nos recuerda cómo los secretos del pasado pueden resurgir, revelando las profundidades ocultas del alma humana. La historia del caso Carpa Sombría nos muestra hasta qué punto el deseo de libertad, el amor obsesivo y la ambición desmedida pueden entrelazarse en una red de traiciones y fatalidades. Tal vez lo que queda es la advertencia de que las decisiones impulsadas por la desesperación siempre dejan cicatrices más hondas que cualquier prisión. Gracias por ver este video en mi canal Crímenes y Engaños. No olvides dejar tu like, suscribirte, es completamente gratis, y comentar qué opinas. ¿Crees que Elena fue una víctima de su pasado o una calculadora que manipuló a todos a su alrededor? Me encantará leer sus respuestas.